¿Qué decirle a una persona que está pasando una situación muy dolorosa? ¿Qué palabras debo de decirle a estas personas que están pasando por luchas, por pruebas, la muerte de un familiar, la situación económica, en algunos casos situaciones de deportación, problemas en el hogar, infidelidad? ¿Qué consejo o qué palabra le podemos dar a una persona que esté pasando por esto? Bueno, lo vamos a ver acá estudiando el libro de Hebreos capítulo 12. Les invito a que escuchen este mensaje que estoy seguro que les va a bendecir de una manera muy especial. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla su amigo Edgar Solórzano. Hoy estaremos hablando de Hebreos, el libro de Hebreos en la Biblia que está en el Nuevo Testamento, y nos vamos a concentrar en el capítulo 12. Quiero que sepan que el autor de Hebreos no está claro, no sabemos quién es. Realmente algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Timoteo, no están claros. Lo que sí sabemos es que es una carta escrita en los momentos más difíciles que estaba pasando el cristianismo. El inicio del cristianismo fue en un momento donde hubo una gran persecución. Ya habían matado a Pedro, ya habían matado a Pablo, y ahora estaban masacrando a los cristianos en los estadios, en los coliseos, en las catacumbas, los estaban masacrando, los estaban matando. Y esta carta está dirigida a judíos cristianos que les están dando palabra de fortaleza. El que escribió esto le está dando palabra de fortaleza para que ellos vean que en medio de toda situación se puede seguir adelante. Los primeros que persiguieron a la iglesia fueron los malos judíos. Después llegaron las persecuciones romanas, que se prolongaron durante más de 2 siglos y medio. 135 años de persecución sangrienta y 120 años de persecuciones esporádicas. Por todo ello te traemos las principales persecuciones contra los primeros cristianos y sus mártires. 1. La persecución de Nerón. La primera persecución romana la promovió el emperador Nerón, del 64 al 68. El pretexto para perseguir a los cristianos fue el incendio de 10 de los 14 barrios de Roma, provocado por Nerón el 18 de julio del año 64, y que el emperador atribuyó a los cristianos. Los cristianos sufrieron el martirio, arrojándolos a las fieras del circo y al río Tíber, otros quemados vivos y decapitados. Fueron 4 años de gran mortalidad. Entre los mártires ilustres se encuentran San Pedro, San Pablo y la matrona romana Pomponia Graecina. 2. La persecución de Domiciano. Cuando murió Nerón, la Iglesia gozó de una relativa paz durante 27 años. Renovó la persecución Domiciano del 81 al 96. El emperador mandó ser adorado personalmente, como si él fuera Dios. Como los cristianos se negaron a adorarle, Domiciano mandó perseguir a muerte a los cristianos. Domiciano superó en crueldad a Nerón y derramó mucha sangre martirial en Roma y en otras provincias del imperio. Al prefecto de Palestina, Israel, le dio la orden de exterminar a todos los parientes de Jesucristo. Los mártires más conocidos de esta persecución fueron el cónsul Acilius Gravión, Flavio Clemente, que era cónsul y primo del emperador, y su esposa Flavia Domitila. También sufrieron el martirio del aceite hirviendo San Juan Evangelista, pero como ya sabemos, salió ileso de la caldera. Bien, el escritor del libro de Hebreos en el capítulo 12 nos muestra acá cómo nosotros tenemos que correr esta carrera. El tema se llama cómo correr la carrera de la vida, cómo correr la carrera de la fe. Así le vamos a titular. Así es que vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 12. Póngale atención, creo que nos va a bendecir de una manera muy, pero muy especial. En el libro de Hebreos leemos de la siguiente manera en la versión Reina Valera 1960.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se nos dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El libro de Hebreos capítulo 12 anima a los creyentes a perseverar en la fe y a someterse a la disciplina divina con el fin de crecer en santidad, en carácter, en fuerza espiritual. También enfatiza la superioridad del nuevo pacto de Cristo y la importancia de adorar a Dios con reverencia y temor. Yo quisiera que le pongamos un poquito de atención así como con pinzas, sacar lo que la Biblia enseña acerca de esto, sobre todo para aquellas personas que están pasando sufrimiento, dolor, un dolor tal vez que no es posible consolar, pero que podamos tener como hijos de Dios esta claridad de qué es lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios, a pesar de los sufrimientos y el dolor que estemos pasando. Bueno, vamos a ver. Primero, aquí vemos que el escritor de Hebreos nos habla como metafóricamente, nos dice que la vida es una carrera, pero no una carrera de resistencia, es una carrera de obstáculos. Y es importante que usted y yo tengamos claro de que los obstáculos siempre van a venir, que siempre van a venir luchas, que siempre van a venir pruebas, que siempre van a venir circunstancias en la vida del cristiano, y que tenemos que presupuestarlos. Acá en la iglesia les decimos a los hermanos, hay 3 facetas en el cristiano, y téngalo bien claro, 3 facetas. 1, estás en el horno, estás en el fuego, estás pasando prueba, estás pasando dificultad. 2, estás saliendo del horno, ya saliste de la prueba, ya pasó la situación más dura. Y 3, estás haciendo fila para volver a entrar al horno. Qué duro, ¿verdad? Sin embargo, el mismo libro de Hebreos nos muestra que todo esto que está pasando es porque Dios está desarrollando en nosotros el carácter de Jesucristo, desarrollando nuestra fe, y que nosotros estamos creciendo. Cada vez que nosotros pasamos una prueba, una dificultad, una lucha, tenemos un crecimiento. ¿Nos duele? Sí. ¿Lloramos? Por supuesto. ¿Nos quejamos? Sí, a veces. ¿Por qué no? Sí, nos quejamos a veces. No es fácil. Pero como hijos de Dios tenemos que hacerle frente a estas situaciones con un carácter cristiano, con una actitud positiva, y decirle: Señor, yo sé que usted es poderoso, que usted es grande y maravilloso. Es una carrera que tenemos en la vida, es una carrera que tenemos de obstáculos, y tenemos que saberla llevar bien. Pero bien, entonces tenemos ahí como el escritor nos muestra metafóricamente de que la vida es una carrera. Pero también nos aconseja que tenemos que despojarnos de todo peso. Póngale atención. Despojarnos de aquellas cosas que no nos permiten correr. Todos los corredores tienen que vestir ropa muy liviana, camiseta muy liviana, inclusive algunos hasta se rapan para tener menos dificultad a la hora de correr. Su dieta es diferente, sus ejercicios son constantes, mucha proteína. Ellos se están alimentando de una forma muy especial para la carrera, y tienen que estar constantemente practicando para poder llegar a eso. Pero el consejo aquí es, el apóstol Pablo, es: despojémonos de todo peso que nos está ahí asediando. Debemos de librarnos de lo que nos impide avanzar bien en nuestra carrera espiritual. Esto puede incluir cargas emocionales. Hay cuestiones que tenemos, conflictos emocionales que tenemos que resolver.
No podemos vivir con esas cosas ahí, tenemos que resolver, tenemos que enfrentarlos y tenemos que superarlos. Lo más interesante es que Dios no lo hace por nosotros. Hay gente que está esperando que Dios haga lo que usted sí puede hacer. No sé si usted se acuerda cuando Dios resucitó a Lázaro, Jesucristo resucitó a Lázaro. Jesús hizo el milagro. Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro salió, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Se acuerdan ustedes? Desatarlo y dejarlo ir. O sea, lo que nos toca a nosotros es desatar. Y muchas cosas que nosotros tenemos emocionalmente hablando, tenemos que comenzar a identificarlas y comenzar a trabajarlas. Porque así, entonces usted comienza a tener un crecimiento. Cuando usted tiene ese enfrentamiento con esas cosas que lo hacen a usted sentirse triste, enojado, lo hacen sentirse afligido, nervioso, lo hacen sentirse atribulado. Hay situaciones que uno tiene que ir identificando, y cuando usted comienza a identificarlas, usted comienza a trabajar en ellas y comienza a trabajar en ellas de tal manera que usted se va liberando de ese peso para poder correr bien la carrera de la fe. También tenemos, por ejemplo, situaciones como por ejemplo rencores, odios, venganzas, deseos impuros contra personas, hermanos, que queremos hacer daño, y cosas que están muy arraigadas ahí. Usted es cristiano, alaba a Dios, viene a la iglesia, diezma, ofrenda y todo el asunto, mi hermano, pero todavía tiene rencores a su papá, a su tío, a su abuelo, al primo, a su hermano, por cuestiones de una propiedad, por cuestiones de un dinero, por cuestiones de un negocio. Hermano, permítame decirle que esta carrera que dice aquí el escritor de Hebreos es una carrera que no es muy larga, es corta, y tenemos que despojarnos de todas esas cosas. Gente que todavía está muriéndose y todavía tiene odio con su hijo, con su hija, que no se hablan. No, mi hermano, ahí es donde tenemos que cortar, tenemos que paralizar esas cosas. No podemos permitir que eso esté arraigado en nuestros corazones, porque entonces usted no puede correr bien la carrera de la fe. Bueno, también dice que tenemos que despojarnos también del peso del pecado. El peso del pecado, muchas cosas escondidas. ¿Se acuerda el escritor de allá donde nos decía que cazar las zorras pequeñas? ¿Se acuerdan ustedes? Esas cositas pequeñas que tenemos ahí muy guardadas en nuestro corazón y que las tenemos ahí guardaditas y que no las queremos decir. Hay problemas ahí, por ejemplo, con pornografía, problemas con relaciones impuras, no correctas. Tenemos situaciones ahí de malversación de dineros, tenemos situaciones ahí, qué sé yo, mentiras, engaños, tenemos ahí envidias, tenemos ahí mucha murmuración, mucha crítica. Esos son pecados. Es interesante, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis dice que los homosexuales, los que se acuestan con varones, no heredan el reino de los cielos, pero dice a la par, los mentirosos también. Los mentirosos y los homosexuales ante los ojos de Dios son iguales. Y los dos no heredan el reino de los cielos. A veces acusamos a un homosexual de pecador y a veces somos mentirosos, estamos en la misma condición. La mentira a veces es un hábito, muy mal hábito que tenemos, y tenemos que comenzar a despojarnos y comenzar a vivir una santidad real, porque la vida es muy corta, es una carrera y tenemos que ir brincando todos esos obstáculos. Bueno, pero también nos dice que tenemos que correr con paciencia. Es interesante, la carrera no es una carrera, mi hermano, de que tiene que ser todo ya. Tenemos que ir con paciencia, corriendo, obstáculo por obstáculo, ir librándonos poco a poco. Entonces, ¿qué le decimos a una persona que está pasando por una tribulación difícil y todo? Es una vida, es una carrera, y es una vida de obstáculos. Y que tenemos que ir corriendo con paciencia, que a veces las situaciones no son las mejores, pero muchas veces nosotros no vemos el panorama completo, no vemos el cuadro completo, vemos solamente una parte de la foto y no vemos la foto completa. Dios sí la ve completa, y muchas veces nos lleva por ahí porque sabe que es lo mejor para nosotros. A veces nosotros nos enojamos con Dios y queremos discutir con Dios creyendo que nosotros tenemos razón. No, la razón la tiene Dios. Por eso Jesús dijo estas palabras: hágase tu voluntad y no la mía. Tenemos que tener esa paciencia y saber que Dios nos lleva en ese proceso tan interesante, pero que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Dios tiene un propósito para nosotros, hermanos. Esto es importantísimo. No hay nada que suceda si no es que Dios tiene un propósito. Para contarles una historia breve, hace unos años atrás, yo manejando moto aquí en mi país, Costa Rica, tuve un accidente.
tuve un accidente, me quebré una mano, el hueso se me salió, fue grave. Dichosamente no comprometió la vida, pero sí necesité ir al hospital por mucho tiempo. Y cuando yo estaba en el suelo y pude mirar mi mano, que el hueso se me había salido y todo, yo decía: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. No sé qué tú quieres, pero hágase tu voluntad. Yo soy muy amante de las cámaras, de las ediciones y trabajos de computación y todo el asunto. Y que resulta que el doctor que me atendió, el especialista, amaba las cámaras y las cuestiones de edición. Y hicimos clic inmediatamente cuando nos conocimos, y él ya venía no solamente para verme el asunto de la mano, sino para hablar de cuestiones de edición y todo el asunto. Y Dios me permitió hablarle de Jesucristo. Dios me permitió predicarle la palabra. No sé si él se convirtió, no sé si él aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero me tocó a mí darle la palabra. Y la verdad es que a mí no me toca convertir a nadie, es Dios que convierte. Lo único que sé es que pude entender que mi propósito de estar en el hospital en aquel momento era para que yo le pudiera hablar a aquel doctor que posiblemente no tenía tiempo para hablar con nadie, pero ahí en el hospital tuvimos tiempo para hablar. Qué increíble, ¿verdad? Cómo Dios tiene un propósito, un plan, algo específico, y nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. La otra cosa que tenemos que tener muy claro, que en este capítulo, del capítulo 12, que estamos leyendo apenas los primeros versículos, estamos viendo que el escritor nos exhorta a poner la mirada en Cristo. Y esto es muy importante, porque usted no puede poner la mirada en el hombre, no puede poner la mirada en una institución, en una denominación, inclusive en una iglesia. Su mirada tiene que estar en Cristo. Por eso Pablo nos enseña que nosotros todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Tenemos que aprender a hacer las cosas con agrado, pero para Dios, y servirle para Dios. Y muchas veces la gente no te va a agradecer lo que tú estás haciendo, mucha gente no va a valorar lo que tú estás haciendo, lo que has hecho, pero ¿qué importa? Lo importante es que Dios te valore. No necesitas salir en la foto, mi hermano, no necesitas salir con el aplauso. Usted lo único que necesita es hacer la voluntad de Dios, aunque no salga en la foto. Recuerdo, por ejemplo, a un gran siervo de Dios, a José y a María, los dos, los padres de Jesús. Usted va a ver en ellos un perfil súper bajo. Pocos se mencionan en la Biblia. María se menciona muy poco, y José casi ni se menciona. Y sin embargo, ante los ojos de Dios fueron unos grandes siervos de Dios. Porque realmente nosotros a veces nos preocupamos por, como hacían los fariseos, buscar los mejores lugares, buscar el consentimiento de los hombres, buscar ser aplaudidos, ser reconocidos. Así hacían los fariseos. Pero Jesús claramente nos explicó que nosotros cerremos la puerta, y ahí en el secreto de Dios es donde Dios nos mira, y donde Dios nos ve, y donde Dios quiere que estemos. El reino de los cielos es muy distinto al mundo, mi hermano. El mundo anda buscando un lugar, el mundo anda buscando un título, pero en Cristo Jesús lo que necesitamos es sencillamente ser agradables ante Dios. Me acuerdo de otro ejemplo, por ejemplo, cuando la mujer aquella que lavó los pies de Jesucristo, ¿se acuerda? Con sus lágrimas y con sus cabellos la secaba, ¿se acuerdan ustedes? No sabemos el nombre de esa mujer. Sencillamente lo único que sabemos era que era la pecadora. Y el fariseo Simón dijo: si este hombre fuera profeta, supiera qué tipo de mujer lo estuviera tocando. Es lo único que sabemos. Sin embargo, fue la mujer que sin palabras adoró a Dios de una manera tan especial que su alabanza se recuerda todavía. Entonces nosotros tenemos que poner la mira en Jesucristo, solamente en Jesucristo, no poner la mira en las cosas de este mundo, no poner la mira en el problema, no poner la mira en la calamidad, solamente en Jesucristo. Y eso nos va a llevar a nosotros a tener, increíble, muy buena actitud, porque Jesucristo, ahí sigue diciendo el libro de Hebreos, sufrió. Él mismo sufrió, el mismo autor de nuestra fe sufrió y tuvo que pasar súper calamidades, dolores y la misma muerte, con tal de saber que no solamente iba a salvar a muchos, sino que también él le iba a dar dado un nombre que es sobre todo nombre. Eso lo dice el libro de Efesios.
que él iba a dar un nombre que era sobre todo nombre. Entonces es importante que usted y yo, mi hermano, entendamos que no es que no van a venir problemas, no es que no van a venir dificultades, van a venir y tenemos que presupuestarlas. Tenemos que tener ya la actitud de cómo llevar esta situación, cómo lograrla, cómo manejarla, pensar cuál va a ser mi forma de trabajarla y cuál va a ser mi actitud y cuál es la forma de cómo yo agradar a Dios, porque sobre todas las cosas yo debo de agradar a Dios. A veces las situaciones se nos vienen muy de repente y bueno, como le digo, no es fácil, a veces uno llora, a veces es difícil y todo, pero tenemos que poner la mira en Jesucristo. Luego, ya al terminar estos versos que leímos, dice la Biblia, mi hermano, que Dios nos trata como hijos y como hijo nos disciplina. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Dios sabe cuál es nuestra necesidad y sabe cuál es el área que debe morir de nosotros. Entonces Dios permite muchas cosas para que muramos a nosotros mismos y que ya el que viva es Cristo en nosotros. Pablo dijo, ya no vivo yo, el que vive es Cristo en mí. Es interesante, el mismo Pablo, la palabra Pablo, pequeño, nos muestra cómo Pablo, después de ser un hombre que era fariseo entre los fariseos, criado a los pies de Gamaliel, un celoso fariseo que superaba a los de su tiempo, cuando se hace cristiano se vuelve el apóstol Pablo. Y aquí tenemos un sentido con la palabra apóstol. Cuando la gente habla de un apóstol, dice, wow, ya viene el hombre de Dios. No, el apóstol en aquel entonces, mi hermano, era un enviado a trabajar en lo más difícil que era romper tierra y piedra, mi hermano, para que se establecieran iglesias. Y una vez que se establecían, irse para ellas a otro lugar a establecer eso, pasando persecuciones, naufragios, hambres y muchas cosas más. Pero todo eso que pasamos, mi hermano, cada vez que morimos a nosotros mismos es donde más se refleja Jesucristo. Entonces, de alguna manera, Dios, en su amor y su misericordia, permite esto que estamos pasando para que usted y yo podamos entender de que estamos siendo formados por nuestro Padre Celestial. Y eso nos tiene que dar a nosotros gozo y confianza, sabiendo que Él sabe lo mejor para nosotros. Él dice que Él es un buen Padre y Él no da malas dádivas a los hijos, Él da buenas dádivas. Así es que lo que Dios tiene para nosotros es algo mejor. Cada vez que Dios te pide o te quita algo es porque tiene algo mejor, o tiene un plan o un propósito que no entendemos, pero Dios sí lo entiende. El apóstol Pablo, por ejemplo, era tan eléctrico, ¿se acuerdan ustedes? Predicador, sabía 4 idiomas, el hombre por cualquier lado que iba predicando y todo, pero Dios tuvo que meterlo en una cárcel 3 años, ¿se acuerdan ustedes? 3 años en una cárcel allá en Roma. ¿Por qué? Porque ahí fue donde nacieron las famosas epístolas de pastorales del apóstol Pablo. Entonces tuvo que meterlo en la cárcel para que escribiera, si no, no lo hubiera logrado. Y Pablo en Filipenses dice que Dios nos consuela con toda consolación. Dice Filipenses, nos ha consolado con toda consolación porque la idea de Él es consolarnos a nosotros también. O sea, Pablo entendió que lo que él estaba pasando, Dios tenía un plan, un propósito y que Él sabía y se gozaba en eso. Terminemos. A ver, ¿qué nos dice el libro de Hebreos? Estamos en una carrera. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Que tenemos que despojarnos de todo peso para que seamos muy buenos corredores. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Nos dice, mi hermano, que el mismo Jesucristo tuvo que pasar por ahí, y si lo pasó Jesucristo, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Qué nos dice el libro de Hebreos? Capítulo 11, antes del capítulo 12, nos dice de los héroes de la fe, y ellos vienen siendo como los testigos que nos miran a nosotros a ver cómo nosotros actuamos y desarrollamos esa fe. Ellos lo hacían sin conocer a Jesucristo, ahora nosotros lo hacemos conociendo a Jesucristo. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos más base, porque ellos lo hicieron sin saber lo que estaban haciendo, lo hacían por pura fe. Ahora nosotros que lo sabemos tenemos que hacerlo con mucho más gozo y con mucho más alegría, sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito. Así es que, mis hermanos, no les digo que no vamos a tener luchas. Recuerden lo que les dije al principio. O estamos en el horno, o estamos saliendo del horno, o estamos haciendo fila para entrar al horno. Pero esa es la vida del cristiano.
Y si es así, entonces ¿por qué tanto lloro? ¿Por qué tanta queja? ¿Por qué tanta falta de fe? Tenemos que creer que Dios nos está formando. Pedro dice más adelante, vuestra fe, mucho más valiosa que el oro, tiene que ser probada por fuego. Entonces, sí van a venir circunstancias difíciles, pero no estamos solos. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. No he visto justo hambrear, ni su simiente que mendigue pan. Son promesas del Señor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esa fe que tengamos, mi hermano, es lo que nos hace levantarnos en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema, en medio de todo dolor, en medio de toda tragedia. Él es poderoso, y como dijo aquel gran hombre, yo sé que mi Redentor vive. Quiera Dios que esta palabra te anime, te motive y sientas el gozo del Señor. Si estás pasando por dolor, bueno, fortaleza, hermano, y agarrado duro del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga, y será Dios mediante. Hasta la próxima. Bendiciones.